Hola, oyentes de Clan Nocturno. Hoy voy a contar historias que ocurrieron en Guadalajara. Prepárense, porque vamos a comenzar ahora. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales, pero hay un recuerdo de mi infancia que me acompaña hasta hoy. Tenía unos 8 años y vivía con mis padres en una casa sencilla de Guadalajara. Era verano y solía jugar en el patio hasta que oscurecía. Recuerdo que esa noche, después de un partido de pelota que terminó tarde, me quedé solo mirando la calle vacía. La luz del poste proyectaba sombras extrañas, pero nada que realmente me asustara, hasta que noté una figura parada en la esquina del patio. No podía ver su rostro, solo una silueta oscura. Me quedé inmóvil, sintiendo mi corazón acelerarse sin poder respirar bien. La figura no se movía, solo estaba allí, mirándome. Pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Cuando se lo conté a mis padres, se rieron y dijeron que estaba inventando historias. Mi hermana mayor también se burló y terminé guardándome todo para mí. Pero esa sensación de estar siendo observado no desapareció del todo. En los días siguientes, evitaba mirar hacia esa parte del patio y a veces me aseguraba de que las puertas estuvieran bien cerradas. Hasta hoy, si cierro los ojos, puedo sentir el peso de esa presencia. En ese momento, pensé que era solo un miedo infantil, una mezcla de sombras e imaginación, pero el tiempo me demostró que quizá estaba equivocado. Pasaron los años y crecí creyendo que aquella noche había sido solo un recuerdo deformado por el miedo. Me gradué, empecé a trabajar y construí mi rutina en Guadalajara. Pero entonces, alrededor de los 25 años, comencé a notar algo extraño. Iba camino al trabajo cuando pasé frente a una ventana de un edificio antiguo y vi una figura reflejada en el vidrio. Mi primera reacción fue reírme de mí mismo, pensar que era una sombra o algún reflejo de la calle. Pero la mirada de esa silueta era extraña, familiar de una forma que no podía explicar. En los días siguientes, vi lo mismo en otros lugares: espejos de tiendas, escaparates, ventanas de departamentos por los que pasaba todos los días. Siempre la misma figura, siempre inmóvil, siempre observando. Al principio intenté ignorarlo. Pensaba que mi cerebro me estaba jugando trucos o que estaba demasiado cansado por el trabajo. Pero la sensación de estar siendo observado crecía cada día, volviendo imposible caminar solo por ciertos barrios de Guadalajara. Empecé a notar que evitaba calles, que daba rodeos y que siempre revisaba detrás de mí cuando regresaba a casa. Intenté contárselo a mis amigos, pero nadie me creyó. «Estás estresado, es tu imaginación», decían. Incluso mi novia de entonces pensó que estaba exagerando. Pero la sensación no desaparecía. Y lo más extraño era la familiaridad de la figura. Conocía esa manera de mirar, aunque nunca la hubiera visto antes. Comencé a registrar mentalmente cada aparición, los lugares, los horarios, y noté que había patrones. Algunos barrios eran más propensos, algunos escaparates más frecuentes. Y cuanto más trataba de ignorarlo, más sentía que me estaba esperando. La presencia empezó a afectar mi trabajo. Notaba que mi concentración bajaba, sobre todo cuando tenía que pasar cerca de edificios antiguos o zonas solitarias. Algunos clientes notaron que estaba distraído y eso generó pequeños conflictos. Comencé a evitar ciertos horarios, a salir más temprano, a buscar rutas alternativas. Incluso conducir se volvió difícil. Si cruzaba una calle silenciosa y veía un reflejo sospechoso, sentía un escalofrío que me paralizaba. Tenía miedo de admitirlo, pero estaba siendo controlado por el temor de esa presencia invisible. Con el tiempo, me di cuenta de que no se trataba solo de reflejos. A veces, la figura aparecía de manera más sutil, en las sombras de mi cuarto, en la esquina de la oficina, en edificios que no visitaba desde hacía años. La sensación de ser observado nunca desaparecía por completo. Empecé a dormir mal, mirando constantemente hacia puertas y ventanas. El miedo se volvió constante, una presencia silenciosa que me acompañaba en todo momento. Sentía mi corazón acelerarse sin motivo
y cualquier ruido nocturno me hacía saltar de la cama. Fue entonces cuando decidí empezar a documentar todo. Tomaba fotos, intentaba grabar videos, pero la figura nunca aparecía en las imágenes. Solo yo podía sentirla, verla en los reflejos. Eso me dejó más aislado. Evitaba salir con amigos por la noche. Rechazaba invitaciones a bares y restaurantes en zonas de Guadalajara que sabía que podían ponerme cerca de edificios antiguos. Mi vida social empezó a deteriorarse y me di cuenta de que estaba siendo consumido por el miedo a algo que parecía completamente real para mí, pero invisible para todos los demás. Una noche, volvía del trabajo caminando por la avenida Chapultepec, cuando vi claramente a la figura reflejada en el escaparate de una tienda cerrada. No lo dudé, crucé la calle y caminé varias cuadras para alejarme, pero aún así, el peso de sus ojos parecía seguirme. Llegué a casa exhausto, con la respiración entrecortada y las manos sudorosas. Cerré puertas y ventanas con llave, pero la sensación de que estaba afuera no desapareció. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba volviéndome loco o aquella figura era real? Con el paso de los meses, comencé a notar cambios en mí. Evitaba hablar de la figura, incluso con médicos o psicólogos, porque temía que me diagnosticaran con algo y no tomaran en serio mis observaciones. Pero no podía negar que mi rutina, mis relaciones y mi trabajo estaban siendo afectados. Evitaba barrios, desviaba rutas y hasta me sentía paranoico en tiendas y oficinas. La figura se había vuelto parte de mi vida, silenciosa y constante, observando siempre allí, siempre presente, incluso cuando intentaba ignorarla. Una mañana, camino al trabajo, noté algo que me dejó sin palabras. Un reflejo en el vidrio de un edificio de la plaza central mostraba a la figura de espaldas, quieta, exactamente como la recordaba del patio de mi infancia. Mi corazón se aceleró y por un instante sentí un frío profundo, el mismo miedo que me acompañaba desde niño. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba llena de gente. Nadie parecía notar nada. Era como si esa presencia existiera solo para mí, una sombra que solo mis ojos podían percibir. Empecé a preguntarme si había una explicación lógica o si realmente me estaba volviendo loco. Las semanas siguientes fueron aún más intensas. Me costaba concentrarme en el trabajo, siempre atento a cualquier reflejo que pudiera aparecer. A veces sentía un escalofrío al pasar frente a escaparates en barrios que ya casi no visitaba. Empecé a evitar espejos grandes, sobre todo en tiendas y recepciones de oficinas. Mi rutina se volvió un ejercicio de precaución constante, como si estuviera cazando señales de esa presencia. Todo eso comenzó a afectar mi humor y mi sueño, y la ansiedad se volvió parte de mi día a día. Una noche estaba en una cafetería cerca del centro de Guadalajara, leyendo y tomando café, tratando de relajarme. Miré distraído hacia la vitrina y vi a la figura parada al otro lado de la calle, mirándome directamente. Mi cuerpo se congeló. Por unos segundos pensé que era alguien observándome, pero no había nadie, solo esa sombra que se repetía a lo largo de los años. Saqué el celular para comprobar, pero no había nada registrado. Era solo yo y esa sensación fuerte, incómoda, imposible de ignorar. Comencé a hablar con amigos sobre lo que estaba pasando, pero las respuestas siempre eran las mismas. Te lo estás imaginando. Es estrés. Necesitas descansar. Nadie lograba entender lo que yo sentía. Eso me aisló aún más. Sentía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia percepción, y cuanto más trataba de explicarlo, más ridículo parecía, como si estuviera inventando algo. Sin embargo, la presencia seguía allí, silenciosa, constante, en cada rincón de Guadalajara que yo recorría. Intenté encontrar patrones, alguna lógica que lo explicara. Noté que la figura aparecía más en vitrinas antiguas o espejos de edificios viejos, casi siempre en calles poco transitadas de noche. Incluso de día, cuando menos lo esperaba, ahí estaba. Empecé a preguntarme si me seguía, si estaba al tanto de cada uno de mis pasos. La sensación de ser observado
se volvió tan intensa que hasta hablaba solo, intentando dialogar con la sombra para sentir que tenía algún control, pero nunca respondía. El miedo comenzó a alterar mis hábitos. Evitaba barrios enteros, aunque fueran atajos convenientes. Cambiaba mis rutas al trabajo y a casa, aunque eso significara tardar más. Esquivaba calles estrechas, tiendas con grandes vitrinas y edificios antiguos. Cada reflejo sospechoso me hacía detenerme, observar, respirar hondo y seguir adelante. Y cada vez que lograba escapar sin encontrarme con la figura, sentía alivio, pero también ansiedad, porque sabía que volvería a verla en cualquier momento. Algunas noches me quedaba mirando mi propio reflejo en el espejo de casa. Pensaba en cómo sería si la figura apareciera detrás de mí. Ese recuerdo del patio de la infancia regresaba con toda su fuerza, y sentía de nuevo mi corazón disparado. Sabía que era solo una imagen mental, pero el miedo era real. No podía ignorarlo, y cada vez que veía la silueta en los reflejos de Guadalajara, sentía que se acercaba más, que estaba más presente, imposible de olvidar. Un domingo decidí visitar a mi madre, tratando de distraerme. Por la tarde, mientras conversábamos en la sala, miré por la ventana y la figura estaba allí, parada, observando hacia adentro de la casa. Mi cuerpo se tensó. Mi madre notó mi expresión, preguntó si estaba bien, pero apenas sonreí y dije que era cansancio. Nadie más la veía, nadie más la sentía. Y fue entonces cuando comprendí que la presencia no se limitaba a reflejos o recuerdos. Podía aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, y nadie me creería. El impacto psicológico comenzó a intensificarse. Evitaba hablar de temas personales con mis colegas, porque sentía que mi mente estaba siempre ocupada con esa presencia. Incluso mis pasatiempos dejaron de tener sentido. Me costaba concentrarme en libros, música o películas, porque mi atención estaba en otra parte, buscando señales de la figura. Era como vivir en un estado permanente de alerta, y el cansancio mental se fue acumulando cada día más. Un día, al salir del trabajo y cruzar la avenida Juárez, vi a la figura reflejada en un edificio de vidrio que mostraba el cielo. Esta vez estaba más clara, casi nítida, como si se estuviera volviendo más real. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y tuve que detenerme, apoyarme contra una pared y tratar de respirar. Pasé la noche en vela, repasando cada detalle de mi infancia y cada reflejo que había notado en los últimos años. La sensación de estar observado no me abandonaba nunca, y comprendí que esa presencia ya formaba parte de mi vida. Intenté buscar ayuda profesional. Fui a un psicólogo y luego a un psiquiatra. Les conté todo, desde aquella noche en el patio de mi infancia hasta los reflejos constantes en las calles de Guadalajara. Ambos coincidieron en que era estrés, ansiedad acumulada. Me recetaron pastillas para dormir, pero no funcionaron. Los reflejos seguían allí, la figura seguía apareciendo. Lo más difícil era aceptar que nadie podía ver lo que yo veía, como si la ciudad estuviera llena de espejos que solo me mostraban a mí una verdad oculta. Una tarde, mientras esperaba el camión en una parada cercana a Chapultepec, vi en el reflejo del vidrio de un local abandonado a la figura parada justo detrás de mí. Mi reacción fue inmediata. Me giré, pero la calle estaba vacía. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La gente me miraba raro, como si estuviera paranoico. Me senté en la banca y evité mirar hacia cualquier superficie que pudiera reflejar. Esa experiencia me dejó claro que ya no tenía control sobre mi propia calma. Dejé de contarle a mis amigos. Cada vez que intentaba explicarlo, solo lograba su compasión o su burla. «Te imaginas cosas», decían. Con el tiempo, se alejaron de mí, porque mi conversación giraba siempre en torno a la misma obsesión. Perdí amistades, oportunidades de salir y hasta mis relaciones se resintieron. Nadie quería convivir con alguien atrapado en un miedo que no podía explicar. Me quedé prácticamente solo, acompañado únicamente de esa figura que no dejaba de seguirme.
A veces me preguntaba si no sería un aviso, una señal de algo que estaba por pasar. Como si la figura fuera un presagio, una advertencia silenciosa. Esa idea me obsesionaba tanto como el miedo mismo. Revisaba noticias, accidentes, crímenes, tratando de encontrar alguna conexión, pero no había nada. La figura no decía nada, no hacía nada más que observarme, y esa pasividad era lo que más me asustaba, no saber qué quería, ni por qué yo era el único que podía verla. Una noche, desesperado, me paré frente a un espejo grande en mi departamento. Quería enfrentarlo, obligarlo a aparecer. Pasé minutos mirándome fijamente, esperando. De pronto, noté un cambio en la luz, un movimiento sutil detrás de mí. Mi piel se erizó, y aunque giré rápido, no había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, ahí estaba la silueta, quieta y observando. No soporté la presión y terminé rompiendo el espejo con mis manos, sangrando y temblando. Pero al final no importó. La presencia volvió a aparecer en otras superficies. Después de ese episodio, entendí que no podía luchar contra algo que no pertenecía a las reglas normales de la realidad. Aún así, traté de recuperar cierta normalidad. Salía a trabajar, hacía compras, caminaba por las calles de Guadalajara como cualquiera. Pero siempre estaba alerta, siempre evitando reflejos sospechosos. Aprendí a caminar con la vista baja, a elegir rutas sin tantas vitrinas, a fingir que todo estaba bien. Sin embargo, por dentro, el miedo crecía cada día. Recuerdo un momento especialmente inquietante. Estaba en el baño de un centro comercial, lavándome las manos, y vi la figura reflejada en el espejo, parada justo a mi lado. No movía la cabeza, no hacía ningún gesto, solo permanecía allí. Cerré los ojos, conté hasta 10, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Salí corriendo del lugar con la respiración entrecortada, convencido de que la figura estaba cada vez más cerca, cada vez más presente. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama, con las luces encendidas, temiendo ver la figura en el reflejo de la ventana. Escuchaba los ruidos de la calle, los autos, la vida normal de Guadalajara, pero dentro de mi departamento reinaba un silencio insoportable. Cada sombra me parecía sospechosa. Mi mente jugaba conmigo, y yo ya no distinguía qué era real y qué era producto de mi agotamiento. La figura me estaba desgastando más que cualquier enfermedad. Decidí mudarme de apartamento. Pensé que quizá un nuevo lugar podría darme un respiro. Encontré un sitio en otra colonia, más pequeño y sin tantas ventanas. Al principio funcionó. Pasé semanas sin verla y llegué a creer que por fin me había liberado. Pero una noche, al abrir el refrigerador, vi el reflejo en la puerta metálica. La misma silueta, el mismo observador silencioso. Casi tiré todo al suelo del susto. Comprendí que no importaba dónde viviera. La figura me seguiría a cualquier parte. Fue entonces cuando acepté que mi vida había cambiado para siempre. No podía escapar, no podía convencer a nadie y no podía ignorarlo. La figura estaba en todas partes, oculta en los reflejos, esperando. Cada día era una prueba de resistencia, un intento de seguir con mi rutina, mientras convivía con esa presencia invisible para los demás. Sentía que mi destino estaba marcado desde aquella noche en el patio de mi infancia, y que, por mucho que intentara huir, nunca estaría realmente solo. Después de esa noche, comencé a darme cuenta de que la figura se había vuelto parte de mi rutina, invisible e inevitable. Cada reflejo, cada ventana, cada vidrio podía ser un punto de observación. Me sentía constantemente vigilado, y cualquier distracción podía hacer que volviera a aparecer. Mi vida estaba organizada en torno a evitar la figura, y eso me dejaba exhausto, física y emocionalmente. Incluso los momentos de ocio se volvieron tensos, porque no había refugio seguro. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza del departamento, miré el reflejo de la ventana y la vi. Por primera vez, sentí que no había nada más que hacer. Era como si esa presencia estuviera incorporada a mi vida, inevitable y silenciosa. Traté de respirar profundo, de ignorarla,
pero la mirada de esa silueta parecía atravesar el vidrio y fijarse en mí. No había explicación, no había lógica, solo la certeza de que aquello no era fruto de mi imaginación. Con el tiempo, comprendí que cualquier intento de escapar era inútil. Cambiar de barrio, buscar nuevos trabajos, variar mis horarios. Nada impedía que la figura apareciera. Comencé a creer que, de alguna manera, estaba ligada a mí, sin importar el lugar donde me encontrara. Mi vida social, mi trabajo, mi sueño y mi salud mental estaban bajo la sombra silenciosa de esa presencia. Era imposible escapar, imposible ignorarla. A veces intentaba enfrentarla directamente. Me paraba frente a un espejo o una vitrina y la buscaba. Pero desaparecía cada vez que trataba de acercarme. Era frustrante y angustiante. Quería respuestas, quería entender, pero nunca las sabía. Cada reflejo era un recordatorio de que esa figura existía en un nivel de realidad que no podía comprender. Y cuanto más intentaba racionalizar, más intensa se volvía la sensación de ser observado. El recuerdo del patio de mi infancia volvía a atormentarme. Aquella noche simple de verano se había transformado en el inicio de algo que nunca llegué a comprender. Estaba seguro de que no era imaginación, pero nadie podía creerlo. Y eso me dejaba más solo que nunca, enfrentando algo que nadie más podía ver o compartir. En los días comunes, percibía a la figura solo en los reflejos. En los momentos de mayor tensión, sentía como si estuviera cerca, parada detrás de mí, respirando en silencio. A veces me despertaba en medio de la noche, seguro de que alguien estaba en la puerta o en la esquina del cuarto, y cada ruido mínimo me hacía temblar. Mi vida se redujo a pequeñas precauciones, tratando de crear seguridad en un mundo dominado por una presencia invisible. Comencé a observar cada detalle de las calles de Guadalajara, cada fachada de edificio antiguo, cada vitrina reflectante. Mi atención estaba siempre alerta, como si la figura pudiera aparecer en cualquier instante. Amigos y familiares seguían sin creerme, lo que me aislaba aún más. Sabía que debía enfrentar la situación solo, y esa conciencia pesaba tanto como el miedo mismo. Con los años, acepté que la presencia quizá nunca se iría. Mi vida gira en torno a evitar reflejos sospechosos, recorrer calles alternativas y mantener siempre la vigilancia. Sigo trabajando, sigo viendo amigos, pero mi libertad está limitada, porque la sensación de estar siendo observado nunca desaparece del todo. La figura está allí, silenciosa, constante, parte de mi rutina invisible. A veces pienso en volver a la casa de mi infancia, solo para confrontar el punto de partida de todo. Pero sé que incluso allí, la figura no se limitaría a un patio. Me seguiría, observándome en los reflejos de ventanas, escaparates y puertas de vidrio. La ciudad entera se ha convertido en un territorio donde la presencia es invisible para todos, pero real para mí, y esa constatación es tan aterradora como agotadora. Siempre pensé que había dejado atrás esas cosas de la infancia. Crecí en Guadalajara, en un barrio tranquilo, con vecinos que apenas se saludaban y calles llenas de niños jugando al atardecer. Cuando era pequeño, tenía un amigo invisible. No recuerdo su nombre, ni cómo se veía, solo que estaba allí, siempre jugando conmigo, desapareciendo cada vez que alguien más se acercaba. Mis padres se reían y me decían que era normal, que todos los niños inventaban amigos. Yo sabía que no era imaginario, o al menos eso creía. Después de la niñez, dejé de verlo y con los años olvidé su presencia casi por completo. Todo cambió cuando me mudé a mi propio apartamento en Guadalajara. Era un lugar pequeño, con ventanas altas y pisos de madera que crujían con facilidad. Al principio, todo parecía normal. Desempacaba mis cosas, organizaba los muebles y me acomodaba a la vida adulta. Pero una noche, mientras revisaba algunos papeles en la sala, sentí algo raro. No era miedo ni sorpresa, solo una especie de expectativa. Como si alguien me estuviera observando desde el otro lado del cuarto, sin moverse, sin hacer ruido.
Lo primero que noté fueron los objetos. Nada demasiado extraño, al menos al principio. Un vaso que dejé en la mesa aparecía unos centímetros más cerca del borde. Un libro que puse en la estantería cambiaba de posición. Pensé que era yo, distraído, que no recordaba dónde los había puesto. Pero la sensación de que algo estaba ahí, quieto y paciente, no me abandonaba. Caminaba por la sala y sentía que tenía que mirar constantemente, aunque no hubiera nadie. Las puertas del apartamento empezaron a crujir solas, no todas, solo algunas, y siempre a la misma hora de la noche. Al principio lo atribuí al viento, a la casa asentándose, algo típico de edificios antiguos, pero incluso en noches sin brisa, con ventanas cerradas, el crujido seguía. Me despertaba sobresaltado, el corazón acelerado, pensando que alguien había entrado. Al revisar, no había nada, solo la calma extraña del silencio que no lograba llenar el miedo. Dormir se volvió complicado. Cada vez que me acostaba, tenía la sensación de que alguien esperaba a que bajara la guardia. No veía nada, ni sombras ni figuras, solo una presencia constante que parecía medir cada uno de mis movimientos. A veces, creía que el miedo se acumulaba en el aire, en el espacio mismo del apartamento. Mi mente intentaba racionalizarlo, decirme que era estrés, cansancio o imaginación, pero una parte de mí sabía que no estaba solo. Lo más extraño es que no había señales físicas claras de intrusión. Nada desaparecía por completo, nada se rompía. Solo pequeños cambios, movimientos sutiles de objetos y esa sensación de ser observado. Llegaba a la cocina y el cuchillo que dejé sobre la mesa estaba en un ángulo diferente, o el llavero colgado en la pared se inclinaba hacia un lado. No era miedo irracional, era la certeza de que alguien o algo existía allí, pero sin dejar rastro. Recordé mi infancia, mi amigo invisible, la forma en que se escondía cada vez que alguien entraba a la habitación, pero volvía cuando estaba solo. Pensé que era una coincidencia, un recuerdo que mi mente estaba mezclando con la realidad actual, pero la sensación era idéntica, la misma espera silenciosa, la misma paciencia, la misma sensación de que si bajaba la guardia, podría aparecer justo frente a mí. Me encontré hablando solo, como si el aire pudiera responderme. «Si estás aquí, ¿qué quieres?», decía en voz baja, temiendo tanto la respuesta como la posibilidad de que no viniera. El apartamento seguía en silencio. No había un soplo, ni un sonido que confirmara presencia. Solo la tensión en el aire, como un hilo invisible conectado a mí. La sensación de ser observado era tan real como cualquier otra interacción que había tenido en la vida. Intenté ignorarlo, centrarme en trabajo, televisión, llamadas a amigos, pero la sensación no desaparecía. Llegaba del trabajo y sentía la mirada invisible. Me sentaba a leer y escuchaba leves crujidos que parecían seguir mis movimientos. Me di cuenta de que no podía pensar en otra cosa. Esa sensación era constante, como un recordatorio silencioso de que algo o alguien compartía mi espacio y mi tiempo. Una noche, desperté y noté que la ventana de la sala estaba ligeramente abierta, aunque la había cerrado antes de dormir. No había viento, ni nadie alrededor del edificio. La brisa entrante apenas movía las cortinas, pero la sensación de presencia se intensificó. Caminé hacia la ventana y la cerré con cuidado, preguntándome si todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, esa familiar espera silenciosa no se había ido, y supe, con un escalofrío, que no se iría pronto. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. La presencia se sentía más fuerte en la noche, especialmente cuando todo estaba en silencio. Era como si esperara ese momento para hacerse notar, sin necesidad de mostrarse. No era un ruido fuerte ni un movimiento brusco, sino un pequeño recordatorio de que no estaba solo. Y lo más inquietante era que, en el fondo, ya no dudaba de su existencia. Hubo una noche en particular en la que el miedo me paralizó. Estaba acostado, con la luz apagada, y escuché un susurro. No eran palabras claras, más bien un murmullo que parecía provenir de la esquina de la habitación. Mi cuerpo entero se tensó,
y no me atreví a moverme. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Cuando volví a abrirlos, el silencio había regresado, pero el recuerdo de ese instante seguía vivo. A partir de entonces, mi sueño nunca volvió a ser el mismo. Me despertaba varias veces, sintiendo que alguien estaba de pie junto a la cama. No veía nada, pero la certeza era abrumadora. En la penumbra, cada sombra parecía más densa, cada rincón más profundo. Era como volver a ser un niño, con el mismo miedo irracional que no podía explicar, pero que ahora se sentía demasiado real. Durante el día, la presencia era más sutil, aunque nunca desaparecía por completo. Me acompañaba en la rutina, en los desayunos, en las horas de trabajo en la computadora. Había momentos en que sentía un leve cambio en la temperatura, una corriente de aire que no tenía explicación. No era molesto, pero sí constante, como una respiración invisible detrás de mí. Intenté contárselo a un amigo, pero mientras hablaba me di cuenta de lo absurdo que sonaba. ¿Cómo explicarle que un recuerdo de infancia parecía haber regresado para instalarse en mi vida adulta? Me reí nervioso y cambié de tema, pero al llegar al apartamento, la sensación volvió con la misma fuerza. Era como si esa presencia supiera que había intentado hablar de ella. Empecé a preguntarme si era realmente el mismo amigo de mi infancia, o si siempre había estado ahí esperando que lo reconociera. La idea me inquietaba aún más, porque significaba que nunca estuve completamente solo, ni siquiera en los momentos más íntimos de mi vida. Recordé juegos, risas y la sensación de compañía que tenía de niño. Ahora esa compañía se había transformado en algo más serio, más pesado. Una tarde, al entrar en la sala, vi que una de las sillas estaba movida hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado de ella hace unos segundos. Me quedé congelado, observando el mueble. No había nadie, no había sonido, pero el mensaje era claro. No solo se trataba de mover objetos al azar, era una forma de mostrar presencia. Una comunicación silenciosa que no sabía interpretar. La ansiedad comenzó a afectar mi vida. Dormía poco, comía sin ganas y pasaba horas observando los rincones del apartamento. La ciudad seguía con su ritmo normal, Guadalajara llena de ruido, tráfico y vida, mientras yo me encerraba en ese mundo invisible que me rodeaba en casa. Era como si viviera en dos realidades distintas, la de afuera, llena de movimiento, y la de adentro, marcada por la espera silenciosa. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí claramente un toque en mi hombro. No fue un roce accidental, sino una presión breve, firme. Solté el vaso que estaba enjuagando y se rompió en el fregadero. Mi respiración se aceleró y miré alrededor, sin encontrar a nadie. Por primera vez, tuve la certeza absoluta de que lo que sentía no era producto de mi mente. Estaba allí, interactuando conmigo. Desde entonces, algo cambió en mí. Ya no se trataba solo de miedo o duda, sino de aceptación. No sabía qué era esa presencia, ni por qué había vuelto después de tantos años, pero comprendí que formaba parte de mi vida. No podía huir, porque incluso si me mudaba, sentía que me seguiría. Era como una sombra que no depende de la luz, una compañía que había estado siempre, esperando el momento de acercarse de nuevo. Con el tiempo, empecé a acostumbrarme a esa presencia, aunque nunca del todo. Cada objeto desplazado, cada crujido de las puertas, cada leve cambio en el aire, se convirtió en parte de mi rutina. Aprendí a vivir con la sensación constante de ser observado. Dormir seguía siendo difícil, pero ya no era sorpresa, simplemente era algo que debía aceptar. Cierta madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en el sofá, mirándome mientras respiraba. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad y el silencio pesado del apartamento. El aire se sentía distinto, cargado, y comprendí que la presencia no necesitaba mostrarse para hacerse sentir. Había aprendido a esperar, pacientemente. Intenté hablar con amigos, pero era imposible explicarles lo que ocurría sin que sonara absurdo. Algunos se reían, otros cambiaban de tema. Yo guardaba todo para mí, pero la presión invisible seguía allí. No era agresiva ni benévola,
simplemente estaba, paciente, constante y siempre observando. Una tarde, al regresar del trabajo, noté que un libro estaba abierto sobre la mesa y una pluma caía al lado. No recordaba haberlos dejado así. La presencia parecía estar comunicándose de manera silenciosa, dejando pequeñas marcas de su existencia. Cada vez era más difícil distinguir entre memoria y realidad, pasado y presente. Las noches se hicieron insoportables. Cualquier sonido me hacía saltar. Un libro cayendo, una puerta que crujía, pasos en el pasillo. La sensación de vigilancia era tan intensa que incluso la luz no ayudaba. Sentía que la presencia esperaba el momento justo para acercarse, y aunque no podía verla, sabía que estaba allí. Un día, al preparar la cena, sentí un leve cambio en el aire, casi como un suspiro cerca de mi oído. Me detuve, temblando, y observé a mi alrededor. No había nadie, pero el efecto fue tangible. Cada movimiento cotidiano parecía ser observado, evaluado, registrado. El apartamento había dejado de ser solo mío, y yo no tenía control sobre él. Comencé a documentar todo en un diario, anotando cada pequeño cambio, cada sensación extraña. Revisando las páginas, veía un patrón. Todo ocurría en momentos precisos, con pequeñas variaciones, pero nunca al azar. La presencia parecía tener conciencia, paciencia, inteligencia. Nada escapaba a su observación silenciosa. Una noche, al abrir el armario, sentí un toque súbito, como si alguien acabara de retirarse. El aire se sentía pesado y un escalofrío recorrió mi espalda. Era familiar, extraño, reconfortante y aterrador al mismo tiempo. Comprendí que no necesitaba manifestarse físicamente. Su existencia se percibía de manera más sutil, más profunda. El apartamento se convirtió en un espacio gobernado por la presencia invisible. Cada luz, cada objeto, cada gesto estaba acompañado. No podía dejar de percibir la vigilancia, y cuanto más intentaba ignorarla, más evidente se hacía. Era un observador silencioso, paciente, siempre presente. Lo más inquietante era la familiaridad de la presencia. Era como si el amigo invisible de la infancia hubiera vuelto, pero más consciente, más silencioso, más persistente. La tensión, la vigilancia y la sensación de compañía se mezclaban de manera inseparable. Comprendí que no habría explicación sencilla, ni alivio completo. Con el pasar de los meses, acepté que la presencia era parte de mi vida. Cada rutina, cada objeto, cada gesto llevaba consigo la constante sensación de que no estaba solo. No había miedo permanente, solo una vigilancia silenciosa que lo impregnaba todo. Incluso mirando por la ventana a las calles de Guadalajara, sentía que el mundo exterior continuaba ajeno, mientras en mi apartamento todo giraba alrededor de esa compañía invisible. En algunas noches, hasta mis sueños se veían afectados. Sentía la misma atención sobre mí, un peso silencioso mientras dormía. Me despertaba varias veces, con el corazón acelerado, como si tuviera que rendir cuentas a alguien que no podía ver. Cada despertar confirmaba que mi espacio ya no me pertenecía por completo, y que la compañía invisible era persistente y paciente. Me cuestioné muchas veces si todo era producto de estrés o soledad, pero la lógica no podía explicar la exactitud de los movimientos de objetos, los crujidos de puertas o los cambios en el aire. Era como si alguien o algo observase con atención mis gestos, analizando cada acción sin intervenir de manera directa. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en el sofá, observándome mientras respiraba. Me giré rápido, pero no había nada. El aire pesado y cargado me recordó que la presencia no necesitaba mostrarse para hacerse notar. Había aprendido a esperar paciente, como lo había hecho en mi infancia. Aunque intenté hablar con amigos, era imposible explicar lo que ocurría sin sonar ridículo. Algunos se reían, otros cambiaban de tema, y yo acababa guardando todo para mí. Sin embargo, la presión invisible nunca desaparecía. No era agresiva ni amistosa, simplemente estaba observando, constante, silenciosa.
Cada vez que llegaba del trabajo, encontraba pequeños cambios. Libros abiertos, objetos movidos, detalles sutiles que confirmaban que la presencia se manifestaba sin mostrar forma. La línea entre memoria y realidad se desdibujaba, mezclando pasado y presente de manera inquietante. El miedo se convirtió en parte de la rutina. Cualquier sonido me sobresaltaba. Un libro cayendo, una puerta crujiente, pasos que no existían. La vigilancia era tan intensa que la luz no bastaba para calmarme. La sensación de que algo esperaba el momento justo para acercarse era constante, y aunque no podía verlo, sabía que estaba allí. Un día, sentí un leve toque en el aire mientras lavaba los platos. No era contacto físico, sino una presión intangible que me estremeció. El apartamento ya no era solo mío. Cada gesto, cada movimiento cotidiano era observado y evaluado. Había aprendido a vivir con ello, aunque con una tensión constante que no desaparecía. Con el tiempo, comprendí que no había forma de escapar. La presencia no necesitaba manifestarse para existir. Su existencia se percibía en cada rincón, en cada objeto y en cada momento de silencio. Guadalajara seguía su ritmo afuera, pero dentro compartía mi vida con algo invisible y paciente que había esperado años para volver. Hoy escribo esto con la misma sensación que me acompaña desde hace meses. Mi apartamento en Guadalajara es mi hogar, pero también el espacio de alguien o algo que nunca se fue. No sé si es memoria, imaginación o realidad. No sé si algún día tendré respuestas. Solo sé que, incluso en silencio y sin forma, la presencia permanece. Y he aprendido a convivir con ella, sin sentirme nunca completamente seguro ni completamente solo. Tengo 26 años y soy guardia nocturno en el Teatro Degollado, en Guadalajara. Nunca pensé que un lugar tan hermoso pudiera inquietarme, pero algunas noches lo logran. Al principio, el trabajo parecía sencillo: revisar puertas, pasillos y asegurarme de que nadie entrara durante las reformas. El edificio estaba cerrado, en silencio, salvo por el crujir ocasional del piso antiguo y el eco de mis propias botas. Siempre pensé que la noche era demasiado tranquila, casi monótona, pero poco a poco empecé a notar pequeños detalles extraños, sonidos que no tenían explicación, como pasos leves en pasillos vacíos. Al principio trataba de ignorarlos, creyendo que era mi mente jugándome una broma, pero la sensación de estar observado crecía cada noche que pasaba solo. Una de las primeras cosas que noté fue un olor peculiar en la sala principal. No era un olor desagradable, sino algo antiguo, como si el teatro hubiera respirado esa esencia durante décadas. A veces me parecía una mezcla de cera derretida y polvo de madera. Recuerdo caminar por el pasillo que lleva al escenario y sentir cómo la atmósfera cambiaba de repente, más densa, pesada, casi palpable. Me sorprendió, pero seguí con mi recorrido habitual. Abrí algunas puertas para revisar las salas de ensayo y noté que el silencio del teatro nunca era total. Había momentos en que creía escuchar un murmullo leve, como si alguien comentara una escena que yo no podía ver. En la tercera semana de turno, ocurrió algo que realmente me incomodó. Estaba revisando las butacas del balcón cuando, de pronto, escuché música suave que provenía de la sala principal. Era una melodía familiar de algún clásico que había oído en presentaciones. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando entender si el sonido venía de afuera o si era algún equipo viejo encendido por error. Pero no había nadie, y nadie podía estar ahí. La sensación de estar solo, y aún así escuchar a una audiencia invisible, me erizó la piel. En las noches siguientes, los sonidos se hicieron más claros. Además de la música, escuchaba aplausos, discretos al principio, luego más intensos, como si una función estuviera sucediendo frente a mí. Comencé a revisar todas las puertas, a asegurarme de que nadie hubiera entrado. El teatro estaba cerrado, en obras, sin empleados ni visitantes. Aún así, el sonido persistía. A veces parecía venir de todas partes
envolviendo toda la sala. Era imposible localizar el origen. Cada noche solo aumentaba mi incomodidad, pero también una curiosidad que no podía controlar. Una noche decidí seguir la música. Tomé mi linterna y fui hacia la sala principal tratando de convencerme de que encontraría algún aparato viejo encendido o trabajadores olvidados. Pero cuando llegué, no había nada. Ningún escenario montado, ningún instrumento, nada que pudiera producir el sonido que escuchaba. Las butacas estaban vacías, salvo por sombras sutiles que se movían como si alguien estuviera sentado allí. Por un instante pensé que era un truco de mi vista o de la luz de la linterna reflejando en las telas oscuras, pero el movimiento era coordinado, casi natural, como si realmente hubiera gente mirando. Me quedé quieto, observando cómo esas sombras ocupaban los asientos, sus contornos pareciendo humanos pero sin forma definida. Podía escuchar los aplausos creciendo en intensidad y sentía mi corazón acelerarse. Intenté hablar, decir algo, pero mi voz parecía no salir. El miedo me paralizó unos segundos, tiempo suficiente para notar cada detalle de la escena. El tintinear de zapatos en el suelo, el crujido de butacas, el sonido de cortinas que se mecían suavemente con un viento que no existía. Era real, de algún modo, pero completamente imposible de explicar. Después de unos minutos, reuní valor y decidí encender todas las luces de la sala. La linterna no era suficiente. Necesitaba ver todo con claridad. Cuando los reflectores se encendieron, sucedió lo inesperado. Las sombras desaparecieron al instante. La sala estaba vacía, silenciosa, solo yo allí, con el eco de mi propia respiración llenando el espacio. Con el corazón aún acelerado, miré alrededor buscando cualquier señal de manipulación u objeto que hubiera causado la ilusión. No encontré nada. Solo el teatro antiguo, las butacas alineadas y las cortinas abiertas que se movían solas, sin viento. Desde esa noche, cada vez que entro en la sala principal solo, siento la misma tensión. A veces escucho pasos, otras murmullos casi imperceptibles. No consigo ignorar los sonidos, pero tampoco sé cómo enfrentarlos. Me mantengo alerta, evitando movimientos bruscos, como si cualquier gesto pudiera provocar algo desconocido. La curiosidad y el miedo caminan juntos. No sé si quiero volver a presenciar la platea invisible o si es mejor mantener distancia. Cada noche refuerza la sensación de que algo permanece allí, siempre al acecho, esperando ser notado. Mis compañeros de trabajo no me creen cuando intento explicar. Algunos se ríen, otros dicen que estoy imaginando cosas. Yo sé que lo que vi y oí es real, al menos para mí. Ya intenté grabar sonidos o tomar notas, pero nada sale como lo percibo en el momento. La cámara solo captura el vacío, el audio registra el silencio. Es frustrante y me hace cuestionar mi propia percepción. Pero cada vez que estoy solo, las cortinas se mueven y por unos segundos vuelvo a sentir la presencia de la platea invisible. Comencé a preguntarme si se trata de algún tipo de memoria residual del teatro, algo que quedó atrapado en las paredes, en los asientos y en las cortinas antiguas, o quizás es algo que nunca podrá explicarse. Empecé a observar cada detalle, el brillo de las butacas de terciopelo, el eco que se forma en las esquinas de la sala, la forma en que la luz se refleja en las cortinas. Todo parece tener vida propia. Es una sensación extraña, casi hipnótica. No sé si algún día lograré entenderlo o simplemente aprenderé a convivir con ello, pero aprendí a caminar con cuidado, a respetar el espacio y, sobre todo, a no subestimar lo que no puedo ver. En las noches más silenciosas, cuando el teatro está completamente oscuro, siento como si cada butaca me estuviera observando. Es difícil de explicar, pero hay algo en la disposición de las sombras, incluso cuando no puedo verlas, que me da la impresión de no estar solo. A veces pienso en sentarme en una de las sillas, solo para sentir de cerca la presencia que percibo, pero el miedo siempre me detiene. Caminar por la sala parece sencillo, pero cada paso resuena de un modo que no debería.
El teatro antiguo guarda ecos de voces, risas y aplausos y no sé diferenciar qué es memoria y qué es real. Una noche decidí llevar mi celular para intentar grabar algo. Lo puse en modo de audio y dejé la grabación mientras hacía mi ronda. Cuando regresé para escucharla, no había nada más que el sonido ambiente del edificio viejo. Crujidos de vigas, el aire pasando por rendijas. Pero yo estaba seguro de haber escuchado música y aplausos tan claros que parecían en vivo. La frustración me dejó intranquilo, pero también aumentó mi determinación. Algo sucedía allí, algo que no podía registrarse, pero que yo sentía con todos los sentidos. Empecé a anotar mentalmente cada detalle de lo que ocurría. La melodía variaba, a veces clásica, otras más moderna, pero siempre suave y envolvente. Los aplausos tenían ritmos distintos, como si el público reaccionara a una obra que solo yo podía percibir. No era un simple ruido, tenía emoción, intención. Y las sombras en la platea, aunque desaparecieran cuando encendía la luz, me daban la sensación de estar siempre ahí esperando el siguiente acto. Una noche decidí esconderme detrás del balcón, observando sin exponerme. La música comenzó, y pronto los aplausos. Alcancé a notar movimientos más detallados, manos golpeando sobre muslos, gestos leves de cabeza, incluso el vaivén de piernas descansando en los apoyapiés. Era como observar a un público fantasma ensayando su propia reacción a algo que yo nunca vería. La sensación de estar espiando algo prohibido era intensa, pero imposible de abandonar. Después de ese episodio, empecé a notar pequeños cambios en el ambiente. Cortinas abiertas de manera diferente, un leve desajuste en las butacas, objetos del escenario fuera de lugar, como si alguien hubiera ensayado durante la noche. Nunca encontré rastros humanos, pero la percepción de que algo se mueve en el espacio mientras estoy ausente no me abandona. Cada mínimo detalle me hace sentir que estoy siendo puesto a prueba, que el teatro reacciona a mi presencia. Es una mezcla de fascinación y terror que no puedo explicar. Recuerdo una noche en que sentí un soplo frío pasar por mi hombro en el pasillo que conduce al escenario. No había puertas abiertas ni ventanas. El viento no podía haber entrado, y aún así sentí algo helado rozarme. Me giré rápido, pero no había nada. El silencio era absoluto, salvo por un susurro casi imperceptible que parecía decir mi nombre. La adrenalina se disparó, y por unos segundos pensé en salir corriendo, pero algo me mantuvo ahí, hipnotizado por el misterio. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos: el brillo de la lámpara sobre el escenario, la forma en que la luz se reflejaba en las cortinas de terciopelo, los crujidos de las butacas con un peso que no existía. Todo parecía parte de un teatro vivo, con presencia propia. Juraría que sentía la expectativa del público invisible, esperando que algo ocurriera. Es difícil describirlo sin parecer loco, pero el teatro me hablaba de maneras sutiles, a través de pequeños signos que solo yo parecía captar. A veces pienso si estas experiencias no son fruto de mi soledad en los turnos de noche, pero la intensidad de lo que siento va más allá del cansancio mental. La música, los aplausos, los movimientos de las sombras, todo eso tiene una cadencia propia, imposible de imaginar. Es como si el teatro tuviera memoria, como si cada noche repitiera fragmentos de funciones pasadas, pero de una forma que yo no puedo controlar ni registrar. Una noche decidí acercarme al escenario. La música comenzó otra vez, y la sensación de que alguien observaba me dejó inmóvil. Al dar el primer paso, escuché el crujido de las cortinas moviéndose solas, abriéndose y cerrándose lentamente. Sentí como si una presencia invisible estuviera frente a mí, vigilando cada movimiento. El aire vibraba levemente, como si la sala respirara conmigo. Intenté encender la linterna, pero la luz parecía borrar todo lo que estaba a punto de ver. Después de aquel episodio, empecé a crear estrategias para no ser sorprendido. Siempre reviso los pasillos antes de entrar en la sala. Observo cada detalle de las butacas y cortinas. Intento anticipar cualquier movimiento. Aún así,
No puedo evitar la sensación de que el teatro tiene vida propia, que cada sombra, cada sonido, cada vibración es intencional. Es como si el degollado me pusiera a prueba, mostrándome algo que solo puede sentirse y no verse, algo que desafía toda lógica y expectativa. En algunas noches me siento en las últimas butacas de la sala, solo para intentar observar mejor. La música siempre comienza suavemente, y poco a poco los aplausos surgen, discretos, como si la platea invisible estuviera entrando en calor. Trato de seguir el ritmo, identificar instrumentos, pero todo desaparece cuando intento grabar o anotar. Es frustrante y al mismo tiempo hipnótico. Cada vez que siento la presencia, mi cuerpo reacciona automáticamente, los músculos se tensan y el corazón se acelera. Hay algo en el degollado que es a la vez sutil y perturbador. Cierta noche, noté que la cortina principal se movía de forma diferente. No era solo un leve vaivén, parecía que alguien la tiraba lentamente, mostrando y ocultando el escenario. La sensación de ser observado se intensificó y por un instante sentí que algo invisible estaba rozándome, solo para advertirme que permaneciera en silencio. No grité, no corrí, solo me quedé ahí, intentando absorber cada detalle. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía engullir toda la sala. Comencé a cuestionarme si podrían ser espíritus de antiguos artistas o del público que alguna vez asistió. Pero no es solo eso. La sensación de que el espacio reacciona a mi presencia es muy fuerte. Cuando entro, siento el peso de la historia del teatro, pero también la expectativa de algo que no puedo comprender. Los sonidos, el movimiento de las cortinas y las sombras que desaparecen al encender la luz me hacen pensar que existen límites claros entre lo que puedo ver y lo que no. Algo más allá de la razón, pero no necesariamente maligno. Una de las cosas que más me impresiona es la coordinación del público invisible. Los aplausos surgen en los momentos exactos, los gestos acompañan la música, y todo parece seguir una lógica interna que no logro percibir completamente. Pasé horas observando sin entender cómo podría existir algún patrón. Es un público que sabe lo que ocurre, que reacciona con precisión, pero que permanece invisible. El teatro entero parece un organismo, y yo soy solo un espectador privilegiado y aterrorizado. Con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. El brillo de las butacas de terciopelo, el olor de la madera antigua, el sonido de las cortinas crujir con movimientos mínimos. Todo se convierte en parte del teatro vivo, y cada elemento parece comunicarse de manera silenciosa. Incluso el viento que entra por las rendijas del edificio antiguo parece elegir caminos para tocar ciertas áreas del escenario o de la sala, como si fuera guiado por algo que no puedo ver. La sensación es de estar dentro de algo más grande que yo. Una noche, escuché un susurro más claro que nunca. No pude identificar palabras, pero era como si alguien intentara decirme algo solo para que lo escuchara. El aire se volvió pesado y sentí escalofríos que comenzaron en la nuca y bajaron por los brazos. Miré en todas direcciones, pero no había nada. El sonido desapareció al intentar acercarme a su origen. Aquella experiencia me dejó inquieto, pero también curioso, como si el teatro intentara comunicarse conmigo sin usar formas que pudiera comprender. Empecé a planear mis rondas de manera diferente. Evito entrar directo a la sala principal. Comienzo por los pasillos y me acerco lentamente, observando cualquier movimiento. Siento que cada gesto mío es percibido y la tensión aumenta. Cuando la música empieza, el cuerpo reacciona solo, pero trato de controlar la respiración y mantener los pies firmes. Cada noche es una prueba de paciencia, coraje y percepción. Siento que he aprendido a interpretar señales sutiles del ambiente que otros ignorarían. A veces veo algo que no debería, un reflejo en las ventanas antiguas, un movimiento fugaz de sombra o un contorno humano que desaparece al enfocarlo. No ocurre siempre, pero es suficiente para mantenerme alerta. Ya escuché a colegas decir que es imaginación, que estoy cansado o demasiado solo. Pero no es eso. Es algo concreto, aunque invisible.
algo que me desafía a aceptar que no todo en el mundo necesita explicación. Y aún así, la sensación de peligro persiste, aunque no haya amenaza directa. Comencé a notar patrones incluso en noches sin música, pequeños crujidos en las butacas, leves chirridos de las cortinas, sombras que parecen ajustarse a mi presencia. El teatro se mueve incluso cuando no hay público, incluso cuando no hay nadie en el escenario, y cada vez que enciendo la luz, todo desaparece. Es frustrante, pero también fascinante. He aprendido a esperar, a observar y a sentir, aún sin ver. El teatro me enseñó a confiar en mis sentidos de maneras que nunca imaginé. Últimamente, siento que el degollado tiene paciencia conmigo. Permite que vea fragmentos de lo que ocurre, pero nunca todo. Cada noche revela algo nuevo, o algo antiguo que aún no había percibido. La sensación de ser puesto a prueba permanece. No sé si algún día comprenderé completamente lo que sucede allí, o si simplemente aprenderé a convivir con la presencia invisible del público. Pero una cosa es segura, no puedo ignorarlo, ni quiero. Cada noche me recuerda que el teatro no es solo un edificio, sino algo vivo, antiguo y lleno de secretos. Una noche intenté sentarme en el balcón, observando en silencio a la platea invisible. La música comenzó, lenta y envolvente, seguida de aplausos suaves. Por unos segundos sentí que podía entender la intención de esos gestos invisibles, como si me evaluaran, viendo si estaba listo para comprender. Un escalofrío recorrió mi columna. Miré el escenario, esperando que apareciera algo, pero no sucedió. Solo el movimiento de las cortinas abiertas, balanceándose como si respiraran, y la sensación de que yo ya no era solo un guardia, sino parte de la experiencia del teatro. Empecé a notar que cada noche tiene su propia personalidad. Algunas son calmadas, casi reconfortantes, otras cargadas de tensión y miedo, como si el espacio mismo me pusiera a prueba. Es difícil de explicar, pero percibo matices diferentes. La platea invisible reacciona de manera distinta. La música cambia levemente. Los aplausos surgen en ritmos diversos. Es como si el teatro tuviera memoria y voluntad propias, y yo estuviera aprendiendo a descifrar sus señales, poco a poco. Una vez intenté hablar con la presencia. Susurré preguntas, dudas sobre lo que estaba ocurriendo, y la única respuesta fue un eco sutil que parecía repetir mis palabras con retraso. La sensación fue extraña y perturbadora. No había nadie, pero al mismo tiempo sentí que había respuesta. Era como si todo el espacio estuviera vivo, atento, y yo pequeño frente a algo mayor, algo que existía sin necesidad de forma o cuerpo. Empecé a evitar contar los detalles a amigos o compañeros. Nadie creería. La gente se ríe o descarta la historia, y lo entiendo. Es imposible probarlo, pero cada noche en el degollado confirma que algo realmente sucede. Las sombras, la música, los aplausos y las cortinas moviéndose solas son evidencia de algo que no encaja en la lógica. Solo puedo observar, sentir y aceptar que existen misterios que simplemente son. Una noche, noté que incluso mi cuerpo reacciona antes de cualquier señal consciente. El corazón se acelera, la piel se eriza, la respiración se hace corta. Antes de escuchar música o aplausos, siento que la presencia se acerca, como si el teatro anticipara mi percepción. Es fascinante y aterrador. Comencé a registrar mentalmente cada reacción, cada sensación, para tratar de comprender la magnitud de lo que sucedía. Pero es imposible predecir lo que la noche me deparará. El escenario, con sus cortinas balanceándose, se volvió un lugar de respeto y cautela. No me atrevo a tocar nada, ni siquiera intentar mover objetos. Cada gesto parece observado, como si hubiera reglas que aún no comprendo. A veces pienso que el degollado tiene conciencia propia, decidiendo cuándo permitirme ver algo y cuándo ocultarlo. Y aprendí a aceptar, a moverme con cuidado y a respetar cada detalle del teatro. Algunas noches, la sensación de ser observado se intensifica justo cuando estoy a punto de salir. Las sombras parecen seguirme hasta la puerta,
La música disminuye hasta desaparecer y los aplausos cesan de golpe. Es como si el teatro dijera, no ha terminado, aún no lo entiendes. Siento una mezcla de alivio y frustración al salir, porque sé que no puedo capturar todo ni comprender completamente lo que viví. Pero sé que regresaré, noche tras noche. Con el tiempo, noté que mi rutina cambió. Cada día en mis horarios habituales está marcado por la expectativa de la noche, por la ansiedad de enfrentar lo desconocido. El degollado se volvió más que un trabajo. Es una experiencia constante de vigilancia, fascinación y miedo. Aprendí a moverme silenciosamente, a percibir los detalles mínimos y a respetar cada sonido, cada sombra, cada variación de luz. Es como si el teatro me hubiera moldeado, enseñándome a observar de maneras que nunca imaginé. A veces, cuando entro solo, siento que casi puedo conversar con la platea invisible. Sé que no puedo ver ni tocar, pero percibo sus reacciones, como si participaran conmigo de un espectáculo que solo existe en ese momento. No sé si es memoria, espíritu o algo inexplicable, pero aprendí a no cuestionar demasiado. Solo sigo, observando, registrando mentalmente cada detalle, tratando de no dejar que el miedo me domine por completo, aún sabiendo que estoy ante algo que trasciende cualquier explicación racional. Trabajo en una tienda de ropa en Guadalajara. Nada muy emocionante, pero suficiente para pagar las cuentas. Los fines de semana me gusta pasear por los tianguis de la ciudad, buscando cosas viejas, cachivaches que a veces parecen tener historias propias. El sábado pasado, entre puestos llenos de libros amarillentos y losas quebradas, encontré una radio antigua. Estaba polvorienta, con los botones desgastados, pero algo me llamó la atención. El vendedor me dijo que funcionaba y que estaba barata. No lo pensé mucho, pagué y me la llevé a casa, curioso por ver si todavía captaba alguna estación. Llegué en la tarde, la puse en la sala y la encendí. Al principio solo se escuchaba estática, pero luego empezaron a sonar canciones viejas, de esas que me recordaron los discos de mi papá cuando yo era niño. Sentí que la radio había sido hecha para mí. La primera noche no pasó nada raro. Solo sonaron canciones antiguas, algunas que recordaba haber escuchado de pequeño. Pero en la segunda noche noté algo extraño. Entre una canción y otra, escuché mi nombre. Pensé que era mi imaginación, el cansancio del trabajo, el sueño pesando. Pero la voz era clara, susurrante, y dijo, Diego. Mi corazón empezó a latir rápido. Miré alrededor de la sala. La puerta estaba cerrada. No había nadie en la casa. Intenté apagar la radio, pero parecía que ella misma insistía en seguir encendida. La voz no volvió enseguida, pero la sensación de estar siendo observado se quedó toda la noche. A la mañana siguiente traté de justificarlo. Quizás era algún ruido de interferencia, o solo mi mente cansada. Me fui a trabajar, pero no pude sacarme la sensación de encima. Durante el turno, me costaba concentrarme. En el fondo sabía que sonaba ridículo, pero no podía dejar de pensar en eso. De camino a la tienda, me venía a la mente la forma en que esa voz había dicho mi nombre, tan clara, casi familiar, como si me conociera de toda la vida. En la tercera noche, me senté en la sala con la radio, decidido a prestar atención a todo. Empezó a sonar una canción que no recordaba haber escuchado antes, lenta, melancólica, y de pronto, otra vez. Diego, sabes que no estás solo, ¿verdad? La voz ya no era un simple susurro, era como si estuviera dentro de mi cabeza, pero al mismo tiempo saliera de la radio. Sentí un frío raro, no solo en la piel, también en los pensamientos. Quise levantarme a apagarla, pero la mano me pesaba, como si algo me impidiera hacerlo. Decidí llamar a mi amigo Lucas, contarle lo que pasaba, buscar a alguien que me ayudara a entenderlo. Pero en el momento en que tomé el celular, la radio soltó un chasquido fuerte y el sonido se cortó. Mi teléfono se quedó sin señal, la pantalla apagada sin volver a encenderse. La voz, sin embargo, siguió en mi cabeza. No puedes escapar. Respiré hondo.
intentando convencerme de que era un truco de mi mente. Pero cada vez que cerraba los ojos, la voz volvía, susurrando detalles de mi día, de mis conversaciones, de mi rutina. La noche siguiente quise grabar la radio, ver si conseguía pruebas. Puse una grabadora cerca, la encendí y esperé. Cuando escuché la grabación después, solo había canciones viejas, ningún susurro. Pero en ese mismo instante, mirando la radio, la voz volvió dentro de mí, diciendo mi nombre y mencionando algo que solo yo sabía. Un problema personal que jamás había contado. Fue tan real que empecé a temblar. Comencé a evitar quedarme solo en casa por la noche. Encendía luces, ponía la tele, cualquier ruido que tapara la radio. Pero incluso de día, cuando todo parecía normal, el recuerdo del susurro me hacía estremecer. El sueño se me empezó a arruinar, dormía poco y despertaba empapado en sudor, con la sensación de que la voz me seguía, aunque la radio estuviera apagada. Un día se la mostré a mi mamá, pensando que quizá ella vería o escucharía algo que yo no. Se rió, dijo que estaba exagerando, y cuando encendí la radio, solo escuchó música antigua. Fue frustrante. Sentía que la radio me elegía, que solo me hablaba a mí. Empecé a anotar las canciones que sonaban, tratando de encontrar un patrón, pero nada tenía sentido. Una noche, cansado, decidí enfrentarla. Me senté en la sala, mirándola fijo, y hablé en voz alta. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres de mí? La música bajó hasta casi apagarse, y el susurro regresó. Solo quiero escucharte. Sentí miedo, rabia y confusión al mismo tiempo. No sabía si era mi cerebro jugándome una mala pasada o algo real, y aunque quisiera apagarla o tirarla, algo dentro de mí me lo impedía. Los días siguientes fueron peores. Cada detalle de mi vida, cada pensamiento, parecía reflejado en los susurros. La voz comentaba cosas simples, como mis idas al mercado o las charlas en la tienda. No había descanso, incluso con la radio apagada. La voz seguía, dentro de mi cabeza, como un eco que no se iba. Estaba agotado, paranoico, y ya no podía convencerme de que era solo imaginación. Empecé a evitar hablar con mis amigos sobre la radio, porque sentía que nadie iba a entender. Algunos decían que estaba estresado, que necesitaba descansar, pero yo sabía que no era solo eso. Cuando llegaba a casa, veía el aparato en la sala, quieto, y aún así sentía que me observaba. A veces, aunque estaba apagado, parecía emitir un zumbido bajísimo, casi imperceptible. Trataba de leer, de ver la tele, de distraerme con cualquier cosa, pero los recuerdos del susurro volvían, mencionando cosas que solo yo conocía. Un día, decidí buscar información sobre radios antiguas en internet, a ver si encontraba algo parecido. Leí relatos de personas que aseguraban escuchar voces en aparatos viejos, pero casi todos parecían inventados o exagerados. Aún así, una parte de mí sintió que algo de verdad había en eso. Pasé horas mirando la radio, intentando descubrir algún detalle que me diera una pista. Nada. Solo estaba ahí, como un mueble más, y al mismo tiempo como un intruso en mi vida. En el trabajo, mi concentración iba de mal en peor. Cualquier sonido de radio antigua en alguna tienda cercana me hacía estremecer. Era como si la voz estuviera presente, incluso cuando el aparato no estaba conmigo. Intentaba ignorarlo, convencerme de que era paranoia, pero no lo lograba. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que recordaba de los susurros, cada palabra que alcanzaba a captar. Quería organizar mis pensamientos, pero lo único que lograba era sentirme más agotado. Una noche me desperté de golpe, con el susurro en la cabeza. No había música, solo la voz, clara, muy cerca. Hablaba de cosas comunes, de momentos del día, pero también de recuerdos que yo nunca había contado. Traté de moverme, de encender la luz, pero mis manos temblaban y mi cuerpo se sentía pesado. Era un miedo paralizante, como si algo invisible me estuviera sujetando. Cuando por fin logré encender la lámpara, todo parecía normal. El cuarto vacío y la radio en silencio, en su rincón. Noté que cuando alguien entraba a la sala, la voz desaparecía. Solo me hablaba a mí, cuando estaba solo. Esa idea me dejó paranoico.
Evitaba levantarme de noche para ir al baño. Dejaba la puerta del cuarto abierta. Hacía cualquier cosa para sentirme menos vulnerable. Pero lo peor era que, incluso de día, bastaba con pensar en la radio para sentir su presencia, como si me siguiera a todas partes. Decidí entonces apagarla y guardarla en un armario. Pensé que así me dejaría tranquilo. Pero no fue así. El susurro seguía. Me llamaba por mi nombre. Comentaba cosas de mi día, siempre recordándome que no estaba solo. Era perturbador. La casa entera parecía resonar con ese eco, como si la radio se hubiera multiplicado dentro de mi mente. Sentía que no tenía escapatoria. Intentando librarme, llevé la radio a casa de un amigo, convencido de que, lejos de mí, ya no me molestaría. Pero apenas llegué allá, dejó de funcionar. Y aún así, en el camino de regreso, la voz estaba conmigo, dentro de la cabeza, como si el aparato nunca se hubiera movido. Empecé a dudar de mí mismo, de mi cordura. ¿Cómo podía un objeto causar tanto, incluso estando lejos? Una semana después, intenté grabarla otra vez. Coloqué la grabadora junto al aparato, lo encendí, esperé y después escuché la cinta. Nada. Solo música vieja, ninguna voz. La frustración fue enorme. Era como si todo estuviera pasando solo para mí, pero al mismo tiempo tan real que no podía negarlo. Cada palabra la sentía en mi mente, cada comentario íntimo, y no había pruebas. Eso me estaba enloqueciendo. Decidí no usar más tecnología cerca de la radio, ni celular, ni computadora, ni televisor. Sentía que todo se mezclaba con ella, pero daba igual, los susurros no paraban. Llegué a pensar que tal vez estaba inventando todo en mi cabeza. Sin embargo, la sensación física era imposible de ignorar. El frío en el pecho, los escalofríos constantes, demasiado real para ser imaginación. Dormía con las luces encendidas, pero igual me despertaba empapado en sudor, con la certeza de que alguien había estado parado junto a mi cama. Ya no lograba rendir en el trabajo, y mi vida social empezó a venirse abajo. Dejé de salir, de hablar de la radio, de hacer cualquier cosa que pudiera llamar la atención. Y aún así, la voz seguía ahí, insistente, como si ya formara parte de mí, repitiéndome una y otra vez que no tenía manera de escapar. En un momento de desesperación, pensé en tirar la radio. La metí en una bolsa y la dejé junto a la basura. En la calle, volví a casa aliviado, creyendo que todo había terminado. Pero esa misma noche, al acostarme, el susurro regresó. ¿Por qué me dejaste afuera, Diego? La voz sonaba dolida, casi infantil. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Me levanté y miré por la ventana. La radio ya no estaba allí. A la mañana siguiente, la encontré otra vez en la sala, en el mismo rincón de siempre. Ese fue el punto en el que empecé a perder el control. No tenía sentido. No había manera de que la radio hubiera regresado sola. Pensé en la posibilidad de que alguien estuviera jugándome una broma, pero nadie tenía llaves de mi casa. Además, ¿quién sería capaz de sostener un chiste tan cruel? Decidí fingir que nada pasaba, tratar de ignorar, pero por dentro sabía que había algo equivocado, algo imposible de explicar con lógica. En el trabajo mis compañeros notaron que estaba raro. Preguntaban si estaba enfermo, si necesitaba descanso. Yo solo decía que no dormía bien. Era cierto, pero imposible contar la verdadera razón. ¿Cómo explicar que una radio vieja, comprada en un tianguis, parecía tener vida propia y no me dejaba en paz? Ni yo mismo lo creería si no me estuviera pasando. Una noche, después de un turno agotador, decidí tomar unas cervezas para relajarme. Llegué a casa y dejé la radio encendida. Pensé que con unas copas encima, los susurros no me afectarían tanto, pero fue peor. La voz se hizo más nítida, más cercana, y empezó a reír. Era una risa baja, constante, que no venía de afuera, sino de dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. A partir de entonces, la radio dejó de ser un simple objeto extraño. Se volvió parte de mi vida, de una forma que no podía controlar. La voz sabía demasiado. Hablaba de recuerdos de mi infancia, de miedos que nunca compartí con nadie.
Sentía que me desnudaba por dentro, que ya no me quedaban secretos. Cada noche esa intimidad forzada me asfixiaba más. Me empecé a preguntar si, en realidad, la radio estaba ligada a mí y no al revés, como si me hubiera elegido. Y esa idea me aterraba, porque significaba que no importaba lo que hiciera. No serviría huir, venderla o destruirla. Era yo el que estaba atrapado en ella, no al contrario. La sensación de estar preso en algo invisible me dejaba al borde del colapso. Busqué a un señor que también vendía antigüedades en otro tianguis. Le enseñé una foto de la radio, preguntándole si sabía algo. Se quedó mirando unos segundos, frunció el ceño y solo dijo: «Ese tipo de radios no traen buena compañía». Luego se negó a seguir hablando. Su expresión se cerró de golpe, como si no quisiera involucrarse. Eso me dejó aún más inquieto. Con los días, mi salud empezó a deteriorarse. Ojeras profundas, cansancio constante, falta de apetito. Mi mamá me dijo que me veía muy mal, pero no tuve el valor de contarle nada. Me daba miedo que no me creyera, o peor, que la radio empezara a hablarle a ella también. Era un secreto demasiado pesado para compartir, pero imposible de cargar solo. Una noche, por fin, intenté romper la radio. Agarré un martillo y le di varios golpes, hasta que la madera se partió y los botones saltaron. Me quedé mirando los pedazos tirados en el suelo, respirando aliviado, creyendo que había ganado. Pero al acostarme, el susurro volvió, más fuerte que nunca. «Eso no me detiene, Diego». Me tapé los oídos, grité, pero era inútil. La voz ya no dependía del aparato. Desde ese día, la radio dejó de ser un objeto físico. No importaba si estaba rota, lejos o incluso destruida. La presencia seguía conmigo, a cualquier hora. En el autobús, en el trabajo, al caminar por la calle, siempre estaba el susurro llamándome, recordándome que no estaba solo. Sentía que algo invisible se había pegado a mí y que nunca más iba a tener paz. Ya no sabía distinguir cuándo la voz estaba afuera y cuándo dentro de mí. A veces parecía sonar desde una esquina del cuarto, otras desde la radio rota y otras directamente desde mis pensamientos. Lo peor era que comenzaba a confundirme. Había momentos en los que respondía en voz baja, sin darme cuenta, como si conversara con alguien que solo yo podía escuchar. Esa costumbre me asustaba, porque sentía que estaba perdiendo el control de mi propia mente. Mis noches se volvieron interminables. Me acostaba agotado, pero apenas cerraba los ojos la voz empezaba a llamarme, primero suave, luego insistente. Me hablaba de cosas que había hecho ese día. Comentaba lo que había dicho en el trabajo. Incluso repetía frases que yo mismo había pensado. Era como si no hubiera barrera entre mi mente y ese susurro. Me levantaba a caminar por la casa, pero la sensación de compañía seguía allí, constante. Una tarde me atreví a contarle a un compañero de confianza, esperando aunque fuera un poco de alivio. Le dije que estaba escuchando cosas, que algo raro me estaba pasando. Él me miró preocupado, pero su primera reacción fue recomendarme ayuda psicológica. No lo culpo, era lo lógico. Aún así, salí de esa conversación más solo que nunca, con la certeza de que nadie podría entender lo que yo vivía. El miedo empezó a mezclarse con resignación. Dejé de intentar deshacerme de la radio rota. La guardé en una caja y la metí en el armario. No quería verla más, aunque sabía que no hacía diferencia. La voz estaba conmigo, sin importar dónde estuviera el aparato. Cada vez que intentaba negarlo, aparecía un nuevo detalle, un comentario sobre algo que solo yo podía saber. No había manera de escapar. Con el tiempo, ya ni siquiera intentaba dormir en silencio. Ponía música fuerte, dejaba la televisión encendida, cualquier ruido para distraerme, pero de alguna forma, la voz siempre encontraba un espacio para colarse, como un murmullo detrás de todo lo demás. A veces la confundía con mis propios pensamientos, y esa era la parte más inquietante, no poder separar qué era mío y qué era suyo. Me descubrí evitando mirar los espejos. No sé por qué, pero tenía la sensación de que, si lo hacía, vería algo que no quería ver. Tal vez mi reflejo hablando solo, o una sombra detrás de mí,
Era un miedo irracional, pero tan intenso que preferí tapar el espejo de mi cuarto con una tela. Pequeños gestos así se volvieron parte de mi rutina, como si intentara controlar lo incontrolable. Lo más extraño fue una madrugada en que desperté y encontré la radio otra vez sobre la mesa, intacta, como si nunca la hubiera roto. La toqué con cuidado, incrédulo, y parecía funcionar. No me atreví a encenderla. El simple hecho de verla allí, completa, después de haberla destruido, me dejó helado. La guardé sin pensar demasiado, temblando, y evité mirarla durante días. Desde entonces, algo cambió en mí. Dejé de pelear contra el susurro, no porque lo aceptara, sino porque estaba agotado. Ya no tenía energía para luchar. La voz seguía ahí, acompañándome en todo momento, a veces burlona, a veces tierna, pero siempre presente. Comencé a pensar que tal vez viviría así para siempre, con esa compañía invisible marcando cada paso que doy. Mis amigos dicen que ya no soy el mismo. Me notan distante, distraído, como si estuviera en otro mundo. Sí, quizá tengan razón. A veces me sorprendo sonriendo solo, como si alguien me hubiera contado un secreto. Otras veces me quedo mirando al vacío, escuchando cosas que nadie más puede oír. No intento explicarlo más. Es algo que no puedo compartir. Ahora mismo la radio está guardada y la voz sigue aquí susurrando en lo más profundo de mi mente. No importa lo que haga, sé que nunca estaré realmente solo. Y lo peor es que, aunque me aterra, hay momentos en que siento que ya no quiero que se vaya. Como si una parte de mí hubiera empezado a necesitarla, aunque nunca lo admita en voz alta.